La novia vio a su padre entrar con su amante en la boda, pero no imaginaba quién subiría al altar, lo que debía ser el día más feliz de su vida. Estaba a punto de convertirse en la humillación más cruel que Paloma jamás imaginó. Pero lo que nadie en esa iglesia sospechaba es que, antes de que aquella ceremonia comenzara, el hombre que debía entregarla al altar estaba a punto de cruzar esa puerta con la amante que destrozó su hogar. Si también crees que nadie merece una traición como esta, deja me gusta en los comentarios para apoyar este mensaje y suscríbete al canal, porque las historias que vienen después de esta te van a sorprender aún más. La plaza de Santa Aurelia resplandecía bajo el sol de abril como una postal antigua recién barnizada. Los vendedores acomodaban las últimas flores, mientras señoras de vestidos elegantes y caballeros de trajes oscuros subían los escalones de piedra gastada hacia la iglesia de San Gabriel. El aroma de los lirios y las rosas se mezclaba con el perfume de los invitados, creando esa atmósfera única de las bodas importantes. Para cualquiera, era un día de celebración. Para Paloma Rivas, era el día en que su corazón terminaría de romperse. Dentro del carro nupcial, Paloma observaba su reflejo en el pequeño espejo. Su vestido blanco de encaje, el velo que caía como lluvia de primavera sobre sus hombros, las perlas que habían pertenecido a su abuela. Todo lo que debería llenarla de ilusión ahora pesaba en su alma como un rosario de piedras. «¿Está bien, señorita Paloma?», preguntó el chofer, notando cómo sus dedos morenos apretaban el ramo hasta doblar los tallos de las flores. «Solo necesito respirar un momento», contestó ella, tragando el nudo que le bloqueaba la garganta. Pero nada estaba bien. Nada había estado bien desde aquella noche hace 6 meses, cuando vio a su madre convertirse en una estatua de dolor frente a la evidencia de la traición de su padre. No hubo gritos desgarradores ni platos rotos. Fue peor, el silencio digno de Teresa, una mujer que durante 28 años había servido café caliente al hombre, que ahora la miraba como a un mueble viejo que estorba. «Tus maletas están en el pasillo», había dicho Teresa aquella noche, con voz tan controlada que parecía pertenecer a otra persona. «No quiero explicaciones ni disculpas, solo quiero que cuando regrese de la cocina ya no estés aquí». Y había salido con la espalda tan derecha que parecía a punto de quebrarse, dejando a Paloma frente a un padre que, de repente, se había vuelto un desconocido con cara familiar. Desde entonces, Paloma había visto a su madre levantarse cada mañana antes del amanecer, preparar ese café fuerte que tanto le gustaba a los profesores de la escuela San Mateo, corregir exámenes hasta la madrugada con sus lentes resbalando por su nariz pequeña. La había observado apretar los labios cuando las vecinas preguntaban por los preparativos del casamiento. Y la había descubierto, en noches sin luna, doblando la ropa con manos que temblaban tanto que una simple camisa le tomaba 10 minutos acomodar. Mientras tanto, Germán Rivas, ese hombre que todos en Santa Aurelia saludaban con respeto, paseaba por las calles empedradas del brazo de Jimena Béjar, como si destrozar a su familia fuera un logro y no la peor de las cobardías. «Ya llegamos, señorita», anunció el chofer, frenando suavemente. Paloma enderezó la espalda. Necesitaba ver con sus propios ojos si su padre había tenido la decencia de respetar el único pedido que le había hecho. Con dedos que ya no sentía suyos, separó la pequeña cortina bordada y miró hacia las escaleras de la iglesia. Lo que vio hizo que el aire se congelara en sus pulmones. Su padre, con un traje gris perla que brillaba bajo el sol, subía los escalones con la seguridad de quien nunca ha conocido la vergüenza. Y del brazo, como quien exhibe una joya recién comprada, llevaba a Jimena Béjar, enfundada en un vestido color champán que parecía gritar «Mírenme», en un día que debería pertenecer a otra mujer. Los invitados los miraban de reojo, algunos cubriendo sus bocas con las manos, otros inclinándose para susurrar comentarios. Varias cabezas se giraron hacia el interior de la iglesia, donde Teresa estaría sentada en primera fila, con su vestido azul oscuro y su dignidad como único escudo. Paloma cerró los ojos. El aire se volvió espeso en su garganta. Su primer impulso fue golpear el asiento del conductor y ordenarle que arrancara, que la llevara lejos,
a cualquier parte donde no tuviera que fingir que su padre era digno de entregarla al hombre que amaba. Pero entonces algo cambió dentro de ella. No fue rabia lo que creció en su pecho, no fue dolor, fue algo más helado, más profundo, más definitivo. «¿Continuamos, señorita?», insistió el chofer, preocupado por su silencio. Paloma soltó la cortina y se acomodó el velo con manos que habían dejado de temblar. «Sí», respondió, y su voz sonaba distinta, como si algo dentro de ella hubiera madurado en esos segundos. «Continuamos». El carro avanzó los últimos metros hacia la iglesia centenaria. Paloma recordó los meses anteriores, las noches en vela en su atelier de arquitectura, dibujando renovaciones de casas antiguas para no pensar en la demolición de la suya, las visitas a su madre, donde ambas hablaban del clima, mientras sus ojos decían todo lo que callaban sus labios, las conversaciones con Julián, que notaba su tristeza, pero no comprendía completamente que el vestido blanco ahora pesaba como una armadura. Había intentado durante años justificar a su padre, cuando era niña y él llegaba tarde a sus presentaciones escolares, cuando era adolescente y él criticaba los sueños poco prácticos de su madre de volver a la universidad, cuando era adulta y él hacía esos comentarios sutilmente crueles sobre el aspecto de Teresa, disfrazados de consejos. Incluso después de la traición, una parte de ella quería creer que el hombre que una vez la había enseñado a montar bicicleta seguía existiendo en algún rincón de ese extraño elegante. Por eso le había pedido ese único favor, solo eso. «No traigas a Jimena a mi boda», le había suplicado. «No le hagas eso a mamá frente a toda la ciudad. No me lo hagas a mí en el día más importante de mi vida». Y él había sonreído, esa sonrisa que ahora veía por lo que realmente era, no cariño, sino la mueca de quien se sabe poderoso y disfruta negando lo que otros necesitan. El carro se detuvo finalmente. La música del órgano se filtró desde el interior del templo. Los invitados comenzaron a voltear, esperando el momento en que la novia descendiera para iniciar su camino hacia el altar. Paloma, con el corazón latiendo como un tambor guerrero, supo que no había marcha atrás. «Es su momento, señorita Paloma», dijo el chofer abriendo la puerta. El aire fresco de abril le golpeó el rostro. Paloma respiró profundo, sintiendo cómo el oxígeno limpiaba no solo sus pulmones, sino también su mente. Había llegado esa mañana creyendo que sería el inicio de su vida con Julián. Ahora entendía que sería mucho más, el día en que dejaría de ser la niña que agachaba la cabeza por amor, para convertirse en la mujer que levantaba la mirada por dignidad. Lo que su padre no sabía, mientras esperaba en las escaleras con su sonrisa segura y su amante del brazo, era que ella ya no caminaba hacia el altar para recibir su bendición. Caminaba para recuperar algo que él nunca había valorado, la verdad. 3 semanas antes de la boda, Paloma había subido al 8º piso del edificio Miranda, donde su padre ahora vivía con Jimena. La recepcionista la saludó sin pedirle identificación. En el ascensor con espejos y madera pulida, ensayó mentalmente cada palabra. No quería suplicar, no quería llorar, solo quería hablar como lo que era, una mujer adulta pidiendo respeto. El apartamento olía a perfume caro y a algo indefinible que solo tienen los lugares donde el dinero habla más fuerte que los sentimientos. Ventanales del piso al techo dejaban entrar una luz que hacía brillar los muebles de diseñador y los cuadros abstractos que Germán seguramente había comprado porque combinaban con la decoración, no porque entendiera su significado. Cuando su padre la recibió, vestía una camisa de seda azul y pantalones de corte perfecto. Su cabello, con algunas canas estratégicamente distribuidas, brillaba con gel. Parecía el modelo de un anuncio, no el hombre que solía leerle cuentos cuando era niña. «Paloma, qué alegría», exclamó, besándola en ambas mejillas, envuelto en una nube de colonia que ocultaba su verdadero olor. «¿Quieres un café? ¿Un té, quizás?» «No, gracias», contestó ella, sin quitarse el bolso del hombro, señal de que no planeaba quedarse mucho tiempo. «Vengo a hablar de la boda». Se sentaron en un sofá blanco que parecía nunca haber sido usado realmente. La vista desde allí era impresionante.
Toda Santa Aurelia se extendía como un tapiz de tejas rojizas y calles serpenteantes. Se distinguía la plaza central, la iglesia donde pronto se casaría, e incluso el tejado verde de la escuela San Mateo, donde su madre enseñaba historia a niños que la adoraban por su paciencia infinita. «Charate, escucho», dijo Germán, cruzando las piernas y mostrando calcetines de seda que probablemente costaban lo mismo que el sueldo semanal de Teresa. Paloma respiró hondo, sintiendo cómo su corazón golpeaba contra sus costillas. «Quiero pedirte algo sobre la boda. Es importante para mí». «Por supuesto, mi princesa, lo que necesites para tu gran día», respondió él con esa generosidad superficial que nada costaba. «Quiero que vayas solo a la ceremonia». El silencio que siguió fue denso como aceite. La sonrisa de Germán se mantuvo en su lugar, pero sus ojos se enfriaron como ventanas en invierno. «¿Solo?», repitió, como si la palabra fuera un objeto extraño en sus manos. «Y sí, sin Jimena», aclaró Paloma, sosteniéndole la mirada. «Sé que ahora ella es parte de tu vida y lo respeto. Pero ese día estará mamá, y después de todo lo que ha pasado, merece al menos no tener que ver a la mujer con quien la engañaste durante años, sentada a pocos metros de ella en la boda de su única hija». Germán descruzó las piernas y se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de explicarle algo muy complicado a una niña pequeña. «Paloma, creo que no estás siendo razonable. Jimena es mi pareja ahora. ¿Qué pensaría la gente si voy solo? ¿Qué explicación le doy a ella? Le dices que por una vez en tu vida estás poniendo las necesidades de tu hija y el respeto a la madre de tu hija por encima de lo que tú quieres», respondió Paloma, sintiendo cómo cada palabra era una piedra que lanzaba desde un pozo profundo. Germán soltó una risa breve que sonó como vidrio quebrándose. «Hablas igual que tu madre, con ese dramatismo que siempre la caracterizó. La vida sigue, hija. Ya es hora que todos maduren y acepten las nuevas circunstancias. No es dramatismo pedir un día de respeto, papá. El respeto va en ambas direcciones, ¿no te parece? Jimena también merece el suyo. Y mamá no merece poder asistir al casamiento de su hija sin tener que soportar la humillación de ver a la mujer que destruyó su matrimonio desfilando del brazo de su ex esposo». La expresión de Germán se endureció como cemento secándose. Se levantó con movimientos controlados y caminó hacia el ventanal, dándole la espalda. Contra la luz del atardecer, su silueta parecía la de un gigante intocable, un hombre acostumbrado a que el mundo se doblara a su voluntad. «Estás siendo infantil, Paloma», sentenció sin voltear a mirarla. «La vida no es una novela donde todos reciben lo que merecen. Es el mundo real, donde cada quien sigue adelante como puede. Tu madre debería haberlo entendido ya. Y tú también. Solo te estoy pidiendo un día, papá», insistió ella, con voz más baja pero firme. «Un solo día para no lastimarla más de lo que ya ha sido lastimada». Germán se giró hacia ella con esa sonrisa que Paloma ahora reconocía como la máscara perfecta de su egoísmo. No era la sonrisa de un padre, era la de un hombre que consideraba el mundo entero como su propiedad personal. «Mi decisión está tomada. Jimena irá conmigo a la boda. Es momento que todos maduren y acepten la realidad como es, no como les gustaría que fuera. Incluyéndote a ti, hija». En ese momento, algo se quebró dentro de Paloma. No fue ruidoso como un trueno, no fue violento como un golpe, fue silencioso como una gota de agua que finalmente perfora la piedra después de años cayendo en el mismo lugar. Miró a este hombre, este extraño con la cara de su padre, y por primera vez lo vio tal como era, pequeño por dentro, vacío, incapaz de ver más allá de su propio reflejo. Sin decir palabra, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. «Paloma, no te pongas así», la llamó él, siguiéndola con pasos rápidos. «Esto no tiene por qué afectar nuestra relación. Siempre serás mi niña preferida». Ella se detuvo en el umbral de la puerta y se giró lentamente. Sus ojos, tan parecidos a los de Teresa, brillaban ahora con una claridad nueva. «¿Sabes qué es lo más triste, papá? Que durante años creí que eras el hombre más valiente del mundo, el más sabio, el más digno. Ahora veo que ni siquiera tienes el valor de hacer lo correcto por un solo día». Salió del edificio
sintiendo que el aire de la calle era limpio comparado con la atmósfera viciada de ese apartamento perfecto. Se sentó en su auto y apoyó la frente contra el volante. Las lágrimas no llegaron. En su lugar, sintió una extraña calma, como si algo dentro de ella hubiera terminado de crecer en esos minutos. Esa tarde, después de recomponerse, fue a casa de su madre. La encontró en la cocina pequeña pero impecable, preparando una tarta de manzana para la reunión de maestros del día siguiente. Teresa levantó la mirada cuando la oyó entrar, y sus ojos color miel, enmarcados por pequeñas arrugas de cansancio, reconocieron inmediatamente lo que había pasado. «Hablaste con él», dijo suavemente. No era una pregunta. Paloma asintió en silencio. Teresa dejó el molde sobre la mesa de madera gastada y se limpió las manos en el delantal que había pertenecido a su propia madre. No preguntó qué había dicho Germán, no necesitaba hacerlo. «No te preocupes por mí, mi amor. Es tu día especial. Estaré bien. No deberías tener que estar bien con algo así», respondió Paloma, sintiendo cómo la indignación volvía a crecer en su pecho como una llama. «No es justo que él pueda simplemente...» Teresa se acercó y tomó las manos de su hija entre las suyas. Eran manos pequeñas pero fuertes, con dedos manchados de tiza y pequeñas cicatrices de una vida de trabajo honesto. Manos que habían sostenido a Paloma toda su vida, desde los primeros pasos hasta ahora. «La justicia no siempre llega cuando la esperamos», dijo, con una sonrisa triste que contenía más dignidad que todas las posesiones de Germán juntas. «Pero llega, mi niña, siempre llega». Mientras ayudaba a su madre a terminar la tarta, cortando manzanas en rodajas perfectas y espolvoreando canela con cuidado, Paloma tomó una decisión que cambiaría todo. Ya no intentaría convencer a su padre, ya no le rogaría, ya no esperaría de él lo que nunca había estado dispuesto a dar: verdadero amor, ese que pone las necesidades de los demás por encima de los deseos propios. En lugar de eso, comenzó a planear algo diferente, algo que ni su dulce madre, ni su comprensivo Julián, ni mucho menos su arrogante padre, podrían imaginar. Porque Teresa tenía razón en algo fundamental: la justicia siempre llega, y a veces llega vestida de novia, con ramo de flores blancas y un corazón que ya no tiembla ante la verdad. La escuela San Mateo despertaba cada mañana con el sonido de la vieja campana de bronce y las risas de niños que corrían por pasillos de baldosas gastadas. Para muchos era solo un edificio más del patrimonio histórico de Santa Aurelia. Para Teresa Rivas era el refugio donde podía seguir siendo alguien más que la mujer abandonada. Eran las 7:15 cuando Teresa entró a la sala de profesores con su termo de café humeante y sus carpetas ordenadas bajo el brazo. Llevaba el pelo recogido en un moño simple, una falda azul marino hasta las rodillas y una blusa color crema que realzaba el tono dorado de su piel. Cualquiera que no la conociera pensaría que era una mujer tranquila, en paz con su vida. «Buenos días, Teresa», saludó el director Mendoza. «¿Lista para el examen de historia de los de tercero?» «Todo preparado», respondió ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Este año tenemos buenos estudiantes. Siempre dices lo mismo», rió él. «Por cierto, ¿cómo van los preparativos de la boda? Ya debe faltar poco». Teresa tensó ligeramente los hombros, pero su sonrisa no vaciló. «Todo marcha bien». Paloma está muy ilusionada. Lo que nadie veía era cómo sus dedos apretaban el asa del termo hasta que los nudillos se volvían blancos, o cómo tragaba saliva antes de pronunciar cada palabra relacionada con la boda. Más tarde, mientras explicaba a sus alumnos la caída del Imperio Romano, Teresa se movía por el aula con la elegancia de quien ha aprendido a cargar su dolor como un vestido invisible. Dibujaba líneas de tiempo en la pizarra, respondía preguntas, sonreía cuando algún chico hacía un comentario ingenioso. Solo se permitía un momento de ausencia cuando pasaba junto a la ventana y su mirada se perdía por segundos en las montañas lejanas. «Profesora, ¿está bien?», preguntó Lucía, una niña de ojos atentos que siempre notaba demasiado. Teresa parpadeó, volviendo al presente. «Por supuesto, Lucía. Solo pensaba en algo que olvidé anotar. Esa tarde, al terminar las clases,
Teresa caminó hasta su casa por las calles empedradas de Santa Aurelia. Saludó a los vecinos, se detuvo a comprar pan recién horneado, recogió su correo, todo con esa normalidad estudiada de quien ha convertido la dignidad en un arte. Dentro de su casa, sin embargo, las grietas aparecían. Se quitó los zapatos junto a la puerta y dejó caer el bolso en el sofá. Encendió la radio para llenar el silencio que antes ocupaban las conversaciones. Mientras preparaba la cena para una, sacó del cajón un mantel que Germán le había regalado en su aniversario número 20. Lo miró largo rato, acarició el bordado con dedos temblorosos y luego más como quien se despide de algo precioso. Lo dobló cuidadosamente y lo guardó en una caja que ya estaba llena de otros recuerdos. Fue en ese momento cuando Paloma la encontró al visitarla después del trabajo. «Mamá», llamó desde la puerta, y su corazón se encogió al ver a Teresa sobresaltarse y esconder rápidamente la caja bajo la mesa. «Paloma, mi amor, no te oí entrar», dijo Teresa, componiendo rápidamente su rostro en una expresión serena. «¿Ya comiste? ¿Puedo prepararte algo?» Paloma dejó su bolso y se acercó a su madre. Las dos eran tan parecidas y tan diferentes a la vez. Los mismos ojos color miel, la misma nariz pequeña, pero donde Teresa tenía suavidad, Paloma tenía fuego. «No necesito comer. Necesito que no finjas que todo está bien cuando yo sé que no lo está». Teresa se sentó lentamente en la silla de la cocina, como si las palabras de su hija pesaran físicamente sobre sus hombros. «¿Qué quieres que haga, Paloma? ¿Que llore todo el día? ¿Que me quede en cama? ¿Que cancele las clases? La vida sigue. Podrías al menos decirme la verdad. Decirme que te duele, que estás furiosa, que lo odias por lo que te hizo». Teresa levantó la mirada y por primera vez Paloma vio todo el dolor que su madre había estado ocultando. «¿Crees que no me duele? Me duele cada mañana al despertar sola en la cama que compartimos por casi 30 años. Me duele cada vez que paso frente al restaurante donde celebramos tu graduación. Me duele cuando escucho en el mercado a las señoras susurrar sobre la nueva novia de Germán Rivas». Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso con un esfuerzo visible. «Pero también sé que mi dolor no debe convertirse en tu carga, especialmente ahora, cuando deberías estar feliz preparando tu boda». Paloma se arrodilló junto a su madre y tomó sus manos entre las suyas. Sentía una mezcla confusa de amor, culpa y rabia. Amor por esta mujer que se había convertido en su heroína sin proponérselo. Culpa porque una parte de ella aún quería que su padre la llevara al altar como en los cuentos, y rabia porque él ni siquiera era capaz de dar ese único paso atrás por ellas. «Mamá, no tienes que protegerme, ya no soy una niña». Teresa sonrió con tristeza y acarició el rostro de su hija. «Para mí siempre serás mi niña. Y protegerte no es una carga, es lo único que me mantiene en pie algunos días». Fue en ese momento cuando sonó el timbre. Teresa se levantó rápidamente, secándose una lágrima furtiva con el dorso de la mano. Cuando abrió la puerta, Ofelia, su cuñada, entró como un torbellino de energía y bolsas de compras. «Teresa, te traje esas telas que querías para los centros de mesa. Y también encontré unos zapatos que combinarán perfectamente con tu vestido para la boda», exclamó Ofelia, dejando las bolsas sobre la mesa. Luego, notando la atmósfera, se detuvo. «¿Interrumpí algo?» «No, tía», respondió Paloma, levantándose. «Solo hablábamos de los preparativos». Ofelia miró a una y otra, con esos ojos oscuros que siempre veían más de lo que decían. A diferencia de su hermano Germán, Ofelia había sido siempre una roca para Teresa y Paloma, especialmente después de la separación, pues no parece que estuvieran hablando de flores y vestidos, dijo, cruzándose de brazos. «Paloma, te conozco desde que usabas pañales. Tienes esa misma mirada que ponías cuando planeabas alguna travesura». Paloma desvió la mirada. «No sé de qué hablas, tía». Ofelia se acercó y tomó la barbilla de su sobrina, obligándola a mirarla a los ojos. «Ten cuidado, mi niña. Sea lo que sea que estés tramando, recuerda que no solo estás tratando con tu padre, sino con toda la sociedad de Santa Aurelia. Y en este pueblo, las paredes oyen y las lenguas corren más rápido que el agua del río». Un silencio pesado cayó sobre la cocina. Teresa miró a su hija con súbita preocupación,
como si apenas ahora entendiera que había algo más allá de su dolor. «Paloma, ¿qué es lo que tu tía está diciendo? ¿Hay algo que no me has contado?» Paloma se alejó de ambas mujeres y caminó hacia la ventana. Desde allí se veía el campanario de la iglesia San Gabriel, donde en pocos días estaría vestida de novia. «No es nada, mamá. Solo estoy cansada de ver cómo él sigue con su vida como si nada hubiera pasado, mientras tú te escondes para llorar». Teresa y Ofelia intercambiaron una mirada preocupada. «Paloma», dijo Teresa suavemente, «prométeme que no harás nada que pueda arruinar tu boda. Es tu día, tu futuro con Julián. No dejes que el pasado lo manche». Paloma se volvió hacia su madre, y por un segundo, Teresa vio en los ojos de su hija una determinación que nunca antes había notado. «Te prometo que mi boda será exactamente lo que debe ser, mamá», respondió Paloma. «Un día de verdad». Esa noche, mientras Teresa dormía inquieta en su habitación solitaria, dando vueltas entre sábanas frías, Paloma permanecía despierta en su departamento, mirando el techo. Ya no lloraba, ya no dudaba, solo esperaba, con la paciencia de quien sabe que la justicia, como había dicho su madre, siempre llega, aunque a veces hay que ayudarla un poco. Santa Aurelia no era solo una ciudad, era un organismo vivo que respiraba chismes y se alimentaba de escándalos. En los días previos a la boda de Paloma Rivas, la plaza central bullía con conversaciones que se detenían cuando la persona correcta o incorrecta se acercaba. «Dicen que él va a llevar a la Béjar a la iglesia», susurraba la dueña de la panadería a una clienta mientras envolvía pan recién horneado. «¿Te imaginas? La pobre Teresa sentada ahí viendo a la mujer que le robó al marido. Mi prima trabaja en el salón de eventos de los Béjar y me contó que el padre de Jimena está furioso», respondía la clienta, inclinándose sobre el mostrador. «Parece que no le hace gracia que su hija sea vista como la otra». Estas conversaciones se multiplicaban como ecos, en el mercado, en la peluquería, en las mesas del café frente a la plaza. Santa Aurelia entera parecía contener la respiración, esperando el inevitable choque entre dignidad y descaro. En su atelier de arquitectura, ubicado en una casa restaurada del centro histórico, Paloma intentaba concentrarse en los planos para la renovación de una posada colonial. Sus dedos se movían sobre el papel, trazando líneas que deberían transformar espacios antiguos en lugares hermosos. Pero su mente estaba en otro lugar. «Paloma», llamó su asistente desde la puerta. El señor Montero llamó. «Quiere saber si los diseños para su hotel estarán listos la próxima semana». Paloma levantó la vista del dibujo que había estado corrigiendo durante la última hora sin avanzar realmente. «Dile que todo estará a tiempo». Cuando la asistente se retiró, Paloma miró a su alrededor. Las muestras de telas, los catálogos de baldosas hidráulicas, las fotografías de proyectos terminados, todo lo que normalmente la llenaba de orgullo y satisfacción, ahora parecía distante, como si perteneciera a otra vida o a otra persona. Tomó su teléfono y miró la foto que usaba de fondo de pantalla. Ella y Julián en su viaje a la costa el verano pasado, sonriendo bajo el sol, sin preocupaciones. ¿Cuándo fue la última vez que había sonreído así? ¿Volvería a hacerlo alguna vez? El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Julián, con su sonrisa tranquila y sus ojos que siempre parecían verla completamente, incluso las partes que ella intentaba ocultar. «Pensé en secuestrarte para almorzar», dijo, besándola en la mejilla. «Llevas días sin comer apropiadamente». Paloma intentó sonreír. «Tengo mucho trabajo». Julián la miró detenidamente, notando las sombras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros. «No es solo trabajo, ¿verdad? ¿Qué es todo este asunto con tu padre?» Ella apartó la mirada. Julián sabía sobre la traición, sobre el dolor de Teresa, sobre la petición rechazada. Lo que no sabía, lo que nadie sabía excepto ella misma, era lo que planeaba hacer al respecto. «Es complicado», respondió finalmente. Julián tomó sus manos entre las suyas. Tenía manos fuertes pero gentiles, de hombre que construía cosas para que duraran. «Paloma, sea lo que sea que te preocupa, podemos enfrentarlo juntos. Después de todo, en unos días estaremos casados. Tus problemas serán mis problemas».
Algo en esas palabras hizo que Paloma se tensara, no porque no amara a Julián, lo amaba profundamente, sino porque entendió que lo que estaba a punto de hacer podría afectarlo también a él. Por un momento dudó. ¿Tenía derecho a arriesgar su futuro por ajustar cuentas con el pasado? Julián, si tuvieras que elegir entre la verdad y la paz, ¿qué elegirías? Él la miró sorprendido por la pregunta. Luego, con esa calma que era su naturaleza, respondió: elegiría una paz basada en la verdad. Cualquier otra clase de paz es solo una mentira esperando ser descubierta. Sus palabras resonaron en el pecho de Paloma como campanas. Era exactamente lo que necesitaba oír. «Vamos a almorzar», dijo, tomando su bolso. «Tienes razón, necesito comer algo». Mientras tanto, en el otro extremo de Santa Aurelia, en el exclusivo Club Mirador donde se reunía la élite de la ciudad, Jimena Béjar tomaba té helado junto a la piscina. Vestía un traje de baño discreto pero costoso, gafas de sol de diseñador y una sonrisa que parecía decir: «He ganado». Y «¿Entonces es definitivo? ¿Irás a la boda?», preguntaba una de sus amigas, una mujer rubia con demasiadas joyas para una mañana junto a la piscina. «Sí, por supuesto», respondió Jimena dando un sorbo a su té. «Germán insiste en que debo acompañarlo. Después de todo, somos una pareja ahora. Pero, ¿no te parece incómodo? La madre estará allí y toda esa gente mirando». Jimena sonrió con una frialdad calculada. «¿Por qué debería incomodarme? Teresa tuvo su tiempo con Germán. Ahora es mi turno». Hizo una pausa y añadió como quien suelta veneno en pequeñas dosis: «Además, la pobre mujer debería empezar a acostumbrarse. Después de la boda, estaré presente en cada evento familiar importante». Lo que Jimena no mencionó fue cómo había insistido a Germán en que la llevara a la boda, cómo había manipulado su vanidad diciendo que ir solo sería admitir que tenía algo de qué avergonzarse. No mencionó tampoco las noches en que había elegido cuidadosamente su atuendo, asegurándose de que fuera suficientemente elegante para destacar, pero no tan llamativo para parecer vulgar. Para Jimena, la boda no era solo un evento social, era su coronación pública, su entrada oficial a un mundo donde antes solo había sido una intrusa. Ese mismo día, al atardecer, Santa Aurelia pareció contener el aliento cuando los caminos de estas dos mujeres se cruzaron en la plaza central. Paloma regresaba de almorzar con Julián cuando vio a Jimena saliendo de una tienda de ropa exclusiva. Por un instante, ambas quedaron frente a frente bajo la luz dorada del sol poniente. Jimena fue la primera en hablar. «Paloma, qué casualidad. Justamente estaba comprando algo para tu boda». Su voz era dulce, pero sus ojos eran fríos como el agua de un pozo profundo. Paloma la miró directamente, sin hostilidad visible, pero con una firmeza que hizo que varias personas alrededor se detuvieran disimuladamente para observar. «Ximena», respondió simplemente. «Debe ser una época estresante para ti, con todos los preparativos», continuó Jimena. «Espero que todo salga como lo has soñado». «Oh, te aseguro que así será», dijo Paloma, y algo en su tono hizo que la sonrisa de Jimena vacilara por un segundo. «Será exactamente lo que tiene que ser». Las dos mujeres se miraron un momento más, como gladiadoras evaluándose antes del combate. Luego, con un breve gesto de despedida, cada una siguió su camino. Los testigos de ese encuentro rápidamente esparcieron la noticia. Para la hora de la cena, toda Santa Aurelia comentaba el intercambio. Algunos decían que Paloma había estado a punto de abofetear a Jimena. Otros juraban que ambas mujeres habían llegado a un entendimiento silencioso. Nadie sabía la verdad, pero todos sentían que algo importante se avecinaba. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse y las sombras se alargaban, Paloma llegó a su apartamento y cerró la puerta tras ella. Se apoyó contra la madera y cerró los ojos. Faltaban solo 3 días para la boda, 3 días para el momento que cambiaría todo. En la quietud de su sala, sacó del bolsillo un pequeño papel donde había anotado las palabras exactas que pronunciaría en la iglesia. Las leyó una vez más, sintiendo cómo cada sílaba resonaba con una verdad que ya no podía ser contenida. La ciudad podía susurrar, la gente podía especular, Jimena podía pavonearse, su padre podía fingir que nada estaba mal,
Pero en 3 días, cuando las puertas de San Gabriel se abrieran para ella, el tiempo de las mentiras elegantes habría terminado. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que vendría después. La noche antes de convertirse en esposa, Paloma Rivas permanecía de pie frente a su vestido de novia. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz amarillenta que se filtraba desde la calle. El vestido, suspendido de una percha especial, parecía flotar como un fantasma blanco contra la pared. Cada perla cosida a mano, cada pliegue del encaje, cada centímetro de tela que había elegido con tanta ilusión meses atrás, ahora le devolvía la mirada como un reproche silencioso. «Mañana», susurró Paloma, tocando el velo con la punta de los dedos. «Mañana todo cambia». Se sentó en el borde de la cama y tomó entre sus manos la fotografía enmarcada que guardaba en su mesa de noche. Ella de niña, sentada en los hombros de su padre durante la feria del pueblo. Ambos sonreían. Germán parecía entonces invencible, con su risa franca y sus manos fuertes que la sostenían para que no cayera. ¿Dónde había quedado ese hombre? ¿O nunca existió realmente, y solo fue una ilusión que ella había construido porque necesitaba creer en algo? Las lágrimas comenzaron a caer sobre el cristal del marco. No eran lágrimas de tristeza, sino de despedida. Despedida a la niña que creía en cuentos de hadas, a la joven que justificaba lo injustificable, a la mujer que hasta hace poco seguía esperando que su padre fuera el héroe que nunca fue. El sonido del teléfono la sobresaltó. Era Julián. «¿Cómo está la futura señora Ferrer?», preguntó él con esa voz cálida que siempre la tranquilizaba. «Sobreviviendo», respondió Paloma, secándose rápidamente las lágrimas. «Mañana a esta hora estaremos bailando nuestro primer vals como marido y mujer», dijo Julián. «Y todo esto quedará atrás». Paloma cerró los ojos. Si él supiera lo que ella estaba planeando, ¿seguiría amándola después? ¿Entendería que no podía comenzar su matrimonio sobre una mentira elegante? «Julián, ¿tú crees que soy como él?», la pregunta salió de sus labios antes que pudiera detenerla. «¿Como quién?» «Como mi padre». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego, la voz de Julián llegó firme y clara. «Eres como tu madre, Paloma. Tienes su fortaleza, su dignidad y su corazón. La diferencia es que tú no te quedas callada cuando algo está mal». Sus palabras fueron como un bálsamo y un desafío al mismo tiempo. Al colgar, Paloma miró nuevamente el vestido de novia. Ya no parecía un fantasma acusador. Ahora era una armadura esperando ser vestida. A pocas calles de distancia, en la casa donde Paloma había crecido, Teresa tampoco podía dormir. Sentada en la mecedora junto a la ventana de su habitación, observaba la luna casi llena que iluminaba los tejados de Santa Aurelia. Sobre su regazo descansaba el vestido azul que usaría al día siguiente, cuidadosamente planchado. El timbre sonó sorprendiéndola. ¿Quién podría ser a esa hora? Al abrir la puerta, encontró a Ofelia con una bolsa de papel en las manos y determinación en los ojos. «¿Vas a quedarte ahí mirándome o me invitas a pasar?», preguntó Ofelia. «Traje vino y esos chocolates que te gustan desde que éramos jóvenes». Teresa sonrió por primera vez en todo el día. «Pasa, ¿qué haces aquí tan tarde? ¿Crees que iba a dejar que pasaras sola la noche antes de la boda de tu hija? Te conozco demasiado bien, Teresa. Estarías aquí sentada, pensando demasiado y durmiendo poco». Las dos mujeres se instalaron en la pequeña sala. Ofelia sirvió el vino en vasos comunes, porque Teresa había guardado las copas buenas cuando Germán se marchó. «Por Paloma», brindó Ofelia levantando su vaso. «Por Paloma», respondió Teresa, pero su voz temblaba. «Suéltalo ya», dijo Ofelia después del primer sorbo. «¿Qué es lo que realmente te quita el sueño? ¿Que él estará allí con esa mujer? ¿O que temes lo que Paloma pueda hacer al respecto?» Teresa bajó el vaso y miró fijamente a su cuñada. «¿Tú también lo sientes, que Paloma está diferente?» «No se necesita ser adivina. Esa muchacha tiene una tormenta en los ojos desde hace días. Está demasiado callada, demasiado tranquila. La Paloma que conozco habría gritado, llorado, peleado. Este silencio suyo me preocupa más que cualquier escándalo». «Tengo miedo, Ofelia», confesó Teresa, dejando caer la máscara de serenidad que había mantenido durante meses. «No por mí.
Ya aprendí a vivir con la humillación. Tengo miedo por ella, por lo que pueda hacer, por cómo esto pueda marcarla. Ofelia tomó las manos de Teresa entre las suyas. Eran tan diferentes. Teresa con sus dedos largos y delicados, Ofelia con sus manos pequeñas pero fuertes. «Escúchame bien, porque solo lo diré una vez», dijo Ofelia con firmeza. «Mi hermano es un cobarde vestido de caballero. Siempre lo fue, incluso cuando éramos niños. Se llevaba el crédito por las cosas buenas y culpaba a otros por sus errores. Se casó contigo porque eras la mujer más hermosa y respetada del pueblo, y te dejó cuando creyó encontrar algo que alimentaría mejor su ego. Nunca te mereció y ahora tampoco merece el respeto de Paloma. Pero es su padre, un título que él mismo ha ensuciado. Teresa, quizás ha llegado el momento de dejar que Paloma luche sus propias batallas. Tú le enseñaste a ser fuerte, a ser digna. Confía en que esas lecciones dieron fruto». Las palabras de Ofelia quedaron flotando en la sala como el aroma del vino. Teresa miró por la ventana, hacia la iglesia donde mañana entregaría a su hija a una nueva vida. «¿Estarás conmigo mañana?», preguntó finalmente. «En primera fila, hermana, pase lo que pase». Esa promesa fue lo único que permitió a Teresa conciliar el sueño esa noche. Mientras tanto, Paloma había tomado su decisión final. Sentada en el escritorio de su habitación, con la luz de una pequeña lámpara iluminando el papel, escribió las palabras exactas que pronunciaría en el altar. No serían improvisadas, no serían producto del impulso o la emoción del momento. Serían precisas, medidas, devastadoras en su verdad simple. Cuando terminó, leyó el texto 3 veces. Luego lo dobló cuidadosamente y lo guardó en un pequeño bolsillo secreto que había pedido coser en el interior de su vestido de novia, justo a la altura del corazón. Se miró al espejo una última vez antes de acostarse. Ya no había rastro de lágrimas en sus ojos. La mujer que le devolvía la mirada no era la niña lastimada, ni la joven indecisa. Era alguien nuevo, alguien que había dejado de pedir permiso para existir en su propia verdad. «Mañana», se prometió a sí misma, apagando la luz, «la justicia por fin tendrá un rostro y un nombre». Y por primera vez en meses, Paloma Rivas durmió profundamente sin pesadillas, como quien ha depositado su carga más pesada y ahora espera, liviana y lista, el amanecer que lo cambiará todo. La mañana de la boda amaneció perfecta, como si el cielo mismo hubiera decidido vestirse de azul en honor a la ocasión. La plaza central de Santa Aurelia bullía de actividad desde temprano. Vendedores de flores acomodando los últimos ramos, fotógrafos probando sus equipos, invitados de otras ciudades preguntando direcciones, niños corriendo con sus ropas domingueras mientras sus madres les gritaban que no se ensuciaran. La iglesia de San Gabriel, con sus muros blancos y su campanario que dominaba el horizonte de la ciudad, había sido decorada con arcos de flores blancas y cintas de seda que ondeaban suavemente con la brisa. Dentro, los bancos de madera oscura brillaban con el reflejo de cientos de velas encendidas que creaban una atmósfera entre sagrada y mágica. Teresa Rivas llegó temprano, del brazo de Ofelia. Vestía un traje azul profundo que realzaba el dorado de su piel y un pequeño tocado con detalles plateados. A pesar de la elegancia de su atuendo, lo que más llamaba la atención era su postura, la espalda recta, la cabeza alta, los ojos claros y serenos. Era la imagen misma de la dignidad. «Estás hermosa», le susurró Ofelia mientras la acompañaba al banco de la primera fila, reservado para la familia de la novia. Teresa apenas sonrió. Sus ojos recorrían la iglesia que se iba llenando, saludando con leves inclinaciones de cabeza a conocidos y amigos. Pero todos sabían que buscaba, sin querer buscar, la llegada de él. Los invitados comenzaron a ocupar sus lugares. El murmullo de conversaciones llenaba la nave, mezclándose con las notas suaves del órgano que tocaba música clásica. Julián ya esperaba junto al altar, guapo y nervioso en su traje oscuro, flanqueado por su mejor amigo que le decía algo al oído para tranquilizarlo. Fue entonces cuando las puertas laterales de la iglesia se abrieron. El murmullo se apagó como una vela bajo el viento. Germán Rivas entró con paso seguro, vistiendo un traje gris perla que brillaba bajo la luz que se filtraba por los vitrales.
Su cabello, perfectamente peinado, tenía ese toque de canas en las sienes que él consideraba distinguido. Sonreía con esa confianza de quien nunca ha pagado el precio de sus errores. Pero no fue su presencia lo que hizo que la iglesia contuviera el aliento colectivamente. Fue la mujer que caminaba a su lado, aferrada a su brazo como quien sostiene un trofeo. Ximena Béjar avanzaba con la gracia estudiada de quien ha ensayado su entrada. Su vestido color champán, elegante pero llamativo, parecía diseñado específicamente para destacar sin llegar a ser escandaloso. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, y sus ojos, fríos y calculadores, recorrían la iglesia como evaluando su nueva conquista. La reacción fue inmediata y silenciosa. Cabezas girándose, miradas intercambiadas, cejas levantadas, labios apretados en desaprobación. Santa Aurelia entera juzgaba en silencio la audacia de aquella pareja que se atrevía a desfilar su infidelidad en la boda de la hija. En la primera fila, Teresa sintió el impacto como un golpe físico. Por un segundo, su máscara de serenidad se resquebrajó. Sus manos, perfectamente quietas sobre su regazo, se tensaron hasta que los nudillos se volvieron blancos. Ofelia, sentada a su lado, le apretó el brazo en gesto de apoyo. «Respira», susurró Ofelia. «Ya no les des el gusto de verte afectada». Teresa cerró los ojos brevemente y luego los abrió recompuesta. Pero algo había cambiado en ellos, un brillo de dolor que ninguna dignidad podía ocultar completamente. Germán y Ximena avanzaron por el pasillo central, saludando a conocidos como si estuvieran en un cóctel y no en la boda de la hija de él con la mujer que había destrozado. Cuando pasaron frente a la primera fila, Germán miró brevemente a Teresa, un vistazo rápido, casi culpable. Ella sostuvo su mirada sin parpadear, sin expresión, como quien mira a través de un cristal a algo que ya no le pertenece. Ximena, por su parte, ni siquiera se dignó a mirarla directamente, aunque una pequeña sonrisa de satisfacción apareció en la comisura de sus labios cuando pasaron frente a ella. Se sentaron al otro lado de la iglesia, en la sección reservada para la familia del novio, como si Germán ya no perteneciera a la familia de la novia. Esto no pasó desapercibido para nadie, y nuevos murmullos recorrieron la congregación. Mientras tanto, fuera de la iglesia, en el carro nupcial decorado con flores blancas y cintas de seda, Paloma observaba. La cortina ligeramente separada le había permitido ver la entrada triunfal de su padre y Ximena. Había visto también la expresión de su madre, ese destello de dolor rápidamente suprimido, la forma en que su cuerpo se había tensado como un arco. «Señorita Paloma», dijo el chofer mirándola por el espejo retrovisor, «es casi la hora. ¿Está lista?» Paloma seguía con la mirada fija en la entrada de la iglesia. Por un momento, un breve momento, la duda la atravesó como una aguja fría. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si lo que estaba a punto de hacer solo empeoraba las cosas? ¿Y si Julián no lo entendía? Cerró los ojos y respiró profundo. Sintió el papel con las palabras escritas la noche anterior, guardado junto a su corazón. Recordó la promesa que se había hecho a sí misma. No más silencios cómplices, no más verdades a medias, no más proteger a quien no lo merecía. «Señorita», insistió el chofer, preocupado por su silencio. Paloma abrió los ojos. Ya no había duda en ellos, solo determinación. «Estoy lista», respondió, y su voz sonaba diferente, como si hubiera dejado algo pesado atrás. El chofer asintió y salió para abrir su puerta. El sonido del órgano cambió, anunciando la inminente entrada de la novia. Los invitados se ponían de pie, expectantes. La brisa suave de abril movía las flores que adornaban la entrada de la iglesia. Paloma descendió del carro con la gracia de quien ha practicado ese momento 1000 veces. Su vestido blanco brillaba bajo el sol de la mañana. El velo cubría parcialmente su rostro. El ramo de azahares temblaba ligeramente en sus manos. A los ojos de todos, era la imagen perfecta de una novia feliz. Solo ella sabía que bajo ese velo, bajo esa sonrisa, bajo esa apariencia de felicidad tradicional, latía un corazón que ya no pedía permiso para exigir respeto. En la puerta de la iglesia esperaba Germán, sonriendo con esa seguridad de quien cree que nada puede tocarlo.
Extendió su brazo hacia ella, listo para cumplir su rol de padre orgulloso por unos minutos, para luego volver junto a Jimena, como si nada hubiera pasado. «Estás hermosa, mi niña», dijo, con esa voz que usaba para las ocasiones especiales, esa voz que antes la hacía sentir especial y ahora solo sonaba falsa. Paloma lo miró a través del velo. Durante un segundo que pareció eterno, padre e hija se sostuvieron la mirada. Él, confiado en su papel, ella, sabiendo lo que estaba por venir. Luego, con una calma que helaba la sangre, Paloma colocó su mano sobre el brazo de su padre. No con el gesto tímido de una novia nerviosa, sino con la firmeza de quien toma las riendas de su propia historia. «Entremos, papá», dijo, y su voz era suave, pero firme, como la primera nota de una tormenta que se avecina. Hay ciertas verdades que ya no pueden esperar. Las puertas principales de la iglesia se abrieron de par en par. La marcha nupcial comenzó a sonar. Y Paloma Rivas, del brazo del hombre que había elegido la vanidad por encima del amor, avanzó hacia el altar donde la esperaban no solo su futuro esposo, sino también el momento de la verdad que cambiaría para siempre el significado de este día. La justicia, como había dicho Teresa, siempre llega. Y a veces llega vestida de novia, caminando lentamente hacia el lugar donde las mentiras van a morir. La marcha nupcial resonaba entre los muros centenarios de San Gabriel como un latido antiguo. Los invitados, de pie y con miradas expectantes, giraban sus cabezas hacia el pasillo central, donde Paloma avanzaba del brazo de su padre. Bajo el velo, su rostro parecía sereno, pero sus dedos apretaban el ramo de azahares con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. Cada paso hacia el altar era un segundo más cerca de la verdad. El camino nunca le había parecido tan largo y tan corto a la vez. A su lado, Germán sonreía con ese orgullo superficial de quien cumple un papel ensayado. Sus zapatos brillantes, su traje impecable, su postura de hombre importante, todo en él gritaba «mírenme», incluso en el día que debería pertenecer a su hija. En primera fila, Teresa observaba a su hija avanzar con el corazón apretado entre los dedos. Había algo en la forma de caminar de Paloma, una determinación nueva, que la hizo contener la respiración. Junto a ella, Ofelia apretaba su mano como preparándola para algo que ambas presentían pero no podían nombrar. Al otro lado de la iglesia, Jimena seguía con ojos calculadores el avance de la novia, saboreando por anticipado el momento en que Germán volvería a su lado después de entregar a Paloma, confirmando así, ante toda Santa Aurelia, quién había ganado la batalla invisible por él. En el altar esperaba Julián, con ese amor limpio que brillaba en sus ojos oscuros. Al verla acercarse, sonrió con toda el alma, ajeno todavía a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Cuando finalmente llegaron frente al sacerdote, la música se detuvo. El silencio cayó sobre la iglesia como un manto pesado. Era el momento ritual. El padre entregaría a la hija, bendeciría la unión, ocuparía su lugar de honor en la ceremonia y luego volvería junto a la mujer que había elegido. El sacerdote, un hombre mayor de rostro amable y ojos sabios, miró a la pareja y pronunció las palabras que generaciones de padres e hijas habían escuchado en ese mismo altar. ¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio? Fue entonces cuando ocurrió. Antes que Germán pudiera responder, antes que pudiera cumplir su papel de padre orgulloso y reclamar ese honor que no merecía, Paloma levantó una mano. El gesto fue tan inesperado, tan fuera del guión tradicional, que un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia. «Padre», dijo Paloma con voz clara que resonó hasta el último rincón del templo. «Antes de continuar, necesito decir algo». Se volvió hacia la congregación y levantó su velo, revelando un rostro que ya no mostraba dudas ni temor. Sus ojos, idénticos a los de Teresa, brillaban con una luz que nadie le había visto antes. «Todos ustedes han venido hoy a presenciar mi matrimonio con Julián», comenzó, y su voz, aunque suave, tenía la firmeza del acero. «Y les agradezco de corazón, pero no puedo comenzar mi nueva vida sobre mentiras elegantes. No puedo permitir que esta ceremonia, que debe ser un acto de amor y verdad,
comience con una falsedad. El silencio en la iglesia se hizo tan profundo que se podía escuchar el roce de la seda de su vestido cuando se movió ligeramente para mirar directamente a Germán, que había palidecido a su lado. Hace semanas le pedí a mi padre un único favor. Le pedí que viniera solo a mi boda, que por un día, solo un día, mostrara respeto hacia la mujer que fue su esposa durante casi 30 años. Le pedí que no lastimara a mi madre obligándola a ver, en el día más importante para su hija, a la mujer con quien la traicionó y humilló. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Germán intentó tomarla del brazo, pero Paloma se alejó con un movimiento suave pero firme. No fue un pedido irrazonable. No le pedí que volviera con ella. No le pedí que fingiera amor. Solo le pedí respeto, ese mínimo gesto de decencia que cualquier ser humano merece. Y él me lo negó. Paloma giró entonces hacia su madre. Teresa estaba inmóvil, con los ojos muy abiertos y una mano sobre el pecho, como si intentara contener su corazón que amenazaba con escapar. «Mamá», continuó Paloma, y su voz se suavizó. «Toda mi vida te vi ser fuerte cuando otros se quebraban, digna cuando otros se arrastraban, honesta cuando otros mentían. Te vi levantarte cada mañana para enseñar historia a niños que no eran tuyos, mientras en tu propia historia te tragabas las lágrimas. Te vi corregir exámenes hasta la madrugada, preparar café para profesores que te admiran, sonreír a vecinos que murmuraban a tus espaldas». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Teresa, pero eran diferentes a las que había derramado en secreto durante meses. Estas brillaban como si algo dentro de ella estuviera siendo liberado. «Por eso hoy», siguió Paloma, volviéndose nuevamente hacia el altar, «quiero corregir algo fundamental. Cuando usted pregunta quién me entrega en matrimonio, la respuesta no es este hombre que eligió su vanidad por encima de su familia». Un murmullo creciente se extendía por la iglesia, pero Paloma no se detuvo. «Quien realmente me ha entregado todo lo que soy, quien me ha enseñado el verdadero significado del amor y la dignidad, quien merece estar a mi lado en este momento, es mi madre, Teresa Rivas». Con estas palabras, extendió su mano hacia Teresa, invitándola a levantarse y unirse a ella. El tiempo pareció detenerse. Durante un segundo que se sintió eterno, la iglesia entera contuvo el aliento. Luego, con una gracia que parecía salida de otro mundo, Teresa se puso de pie. Caminó hacia su hija con pasos firmes, la espalda recta, la cabeza alta, mientras las lágrimas seguían rodando por sus mejillas sin que ella hiciera el menor intento por ocultarlas. Cuando llegó al altar, madre e hija se miraron a los ojos. No necesitaron palabras. Teresa tomó la mano que Paloma le ofrecía y se colocó junto a ella, ocupando el lugar que por derecho moral le correspondía. «Esta es mi respuesta, padre», dijo Paloma, volviéndose hacia el sacerdote, cuya expresión mostraba una mezcla de sorpresa y comprensión. «Mi madre me entrega, no como una posesión que pasa de mano en mano, sino como la mujer completa que ella ayudó a formar». Germán, que había quedado desplazado al otro lado, intentó hablar. «Paloma, no puedes». «Puedo, papá», lo interrumpió ella con firmeza, pero sin crueldad. «Y lo hago no por venganza, sino por verdad. Porque mi matrimonio no puede comenzar con la misma mentira que destruyó el tuyo». Luego, en un gesto que nadie esperaba, Paloma se dirigió a Julián, que había permanecido en silencio, observando todo con asombro y una creciente admiración. «Julián, entenderé si después de esto quieres reconsiderar». Pero él no la dejó terminar. Con una sonrisa que iluminó sus ojos, tomó su mano libre y la besó. «Te amo más ahora que hace 5 minutos», dijo simplemente. «Y sé que nuestra familia será fuerte, porque está fundada en la verdad». Desde su lugar, Jimena observaba la escena con una mezcla de rabia y desconcierto. Su victoria soñada se estaba convirtiendo en humillación. A su alrededor, los invitados ya no disimulaban sus miradas de desaprobación hacia ella y Germán. Incluso notó que el padre de Jimena, Octavio Béjar, sentado unas filas más atrás, se había puesto de pie y abandonaba discretamente la iglesia, negándose a seguir asociado con el espectáculo de vergüenza que Germán había provocado. El sacerdote, recuperando la compostura, miró a Paloma, a Teresa
y a Julián. Con una sabiduría nacida de años de observar el corazón humano, entendió que lo que acababa de presenciar no era un escándalo, sino un acto de purificación necesario. «Si los tres están de acuerdo», dijo con voz solemne, «continuemos con la ceremonia». Teresa besó la mejilla de su hija y con un breve apretón de manos a Julián, volvió a su asiento en primera fila. Pero ahora su postura era diferente, como si un gran peso hubiera sido quitado de sus hombros. Germán, sin lugar, sin papel, sin el honor que creía merecer por derecho, se retiró hacia un lateral de la iglesia. Por primera vez en su vida, parecía pequeño, disminuido, como un rey que súbitamente descubre que su corona es de papel. La ceremonia continuó. Paloma y Julián intercambiaron votos, anillos, promesas, pero todos en Santa Aurelia sabían que habían presenciado algo mucho más importante que un simple matrimonio. Habían visto a una hija devolver la honra a su madre y, en el proceso, encontrar la suya propia. El tiempo tiene una forma particular de distribuir justicia. No siempre llega como un rayo, con espectáculo y ruido. A veces llega como una marea lenta pero implacable, que va erosionando las fachadas hasta revelar lo que hay detrás. 3 meses después de la boda que todo Santa Aurelia recordaba como el día en que Paloma Rivas puso las cosas en su lugar, la vida en el pequeño pueblo había encontrado un nuevo equilibrio. Teresa volvió a su rutina en la escuela San Mateo, pero algo había cambiado en ella. Caminaba diferente, hablaba diferente. Las mismas calles que antes recorría con la cabeza ligeramente agachada, ahora las transitaba con pasos firmes y mirada al frente. Ya no era la pobre Teresa la que dejaron por otra. Era, simplemente, la profesora Rivas, respetada por sus alumnos, admirada por sus colegas y, lo más importante, en paz consigo misma. Una tarde de junio, mientras corregía exámenes en el patio de la escuela, aprovechando la sombra de un viejo árbol, se acercó a ella Lucía, aquella alumna perspicaz que meses antes había notado su tristeza. «Profesora Rivas», dijo la niña, sentándose a su lado, «le traje algo». Teresa sonrió ante el pequeño ramo de flores silvestres que la niña depositó sobre los exámenes. «¿Cae esto por qué, Lucía?» «Porque ahora sus ojos brillan cuando sonríe», respondió la pequeña con esa honestidad brutal que solo los niños poseen. Antes sonreía, pero sus ojos estaban tristes, ahora combinan. Teresa abrazó a la niña, conmovida por esa observación tan simple y tan profunda. Sí, sus ojos volvían a combinar con su sonrisa. La herida seguía ahí, pero ya no sangraba constantemente. Mientras tanto, Paloma y Julián habían regresado de su luna de miel en la costa y se habían instalado en una hermosa casa antigua que estaban restaurando juntos, combinando el talento de ella para los espacios interiores y la habilidad de él para las estructuras históricas. Cada domingo, sin falta, Teresa almorzaba con ellos. Estas reuniones se habían convertido en el nuevo centro de su vida familiar, un espacio donde las risas eran genuinas y el amor honesto. Una de esas tardes de domingo, mientras Julián preparaba café en la cocina, Paloma encontró a su madre contemplando el jardín desde la ventana. «¿En qué piensas?», preguntó, acercándose a ella. Teresa sonrió, ese gesto que ahora llegaba fácilmente a sus labios. «En lo afortunada que soy por tenerte como hija». Paloma tomó su mano. «Yo soy la afortunada y lamento haber tardado tanto en entenderlo». «Todo tiene su tiempo», respondió Teresa. «Incluso la verdad necesita el momento correcto para florecer». Pero mientras Teresa y Paloma reconstruían su vida sobre cimientos más fuertes y honestos, Germán Rivas descubría que la vida tiene formas sutiles de cobrar deudas morales. La escena en la iglesia había sido solo el principio de su caída, no una caída económica o pública. Seguía teniendo su trabajo, su apartamento lujoso, su apariencia de éxito, sino una caída mucho más profunda y dolorosa, la pérdida del respeto, ese intangible que ningún dinero puede comprar. En el Club Mirador, donde antes su presencia generaba saludos entusiastas y palmadas en la espalda, ahora encontraba conversaciones que se interrumpían a su llegada, miradas que se desviaban, manos que ya no se extendían con la misma calidez. No era un rechazo abierto.
Los círculos sociales de Santa Aurelia eran demasiado educados para eso, sino algo peor, una cortesía fría que dejaba claro que ya no era uno de ellos. Pero el golpe más duro vino de donde menos lo esperaba. Un mes después de la boda, Jimena comenzó a mostrarse distante. Las discusiones aparecieron primero como pequeñas grietas, quejas sobre cenas canceladas, reproches por invitaciones que ya no llegaban, comentarios ácidos sobre amigos que desaparecen cuando más se los necesita. No entiendo por qué Octavio ya no nos invita a sus eventos, se quejaba Jimena una noche, mientras se quitaba sus joyas frente al espejo. Es mi padre, por Dios. Dale tiempo, respondía Germán, sin mirarla directamente. La gente olvida rápido. ¿Olvida qué exactamente? ¿Que tu hija nos humilló públicamente? ¿O que tú te quedaste ahí parado sin hacer nada? La verdad que ninguno de los dos quería admitir era simple. Lo que había atraído a Jimena hacia Germán era precisamente lo que ahora se desmoronaba. Su imagen de hombre poderoso e intocable. Ahora que esa imagen estaba rota, que la gente lo miraba con ese deje de lástima o desaprobación, Jimena comenzaba a preguntarse si había apostado al caballo equivocado. Una tarde de agosto, Germán intentó un acercamiento con Paloma. La esperó fuera de su atelier, con un ramo de flores caras y una sonrisa ensayada. ¿Podemos hablar?, preguntó cuando ella salió. Paloma lo miró, y en sus ojos no había odio, solo una especie de tristeza distante. «Claro, papá. ¿Quieres entrar?» Se sentaron en la pequeña sala donde Paloma recibía a sus clientes. Las flores quedaron sobre la mesa, como un intruso colorido en un espacio de tonos neutros y elegantes. «Te traje esto», dijo él, señalando el ramo. «Son tus favoritas, ¿no? Lirios blancos. Mis favoritas son las margaritas, papá. Siempre lo han sido». El silencio que siguió fue como un abismo abriéndose entre ellos. Germán se dio cuenta, con un dolor sordo, que ni siquiera conocía los gustos básicos de su propia hija. «Paloma, sé que las cosas no han sido ideales entre nosotros, pero eres mi hija y te quiero. Podríamos intentar reconstruir nuestra relación». Ella lo miró largo rato antes de responder. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, sin rastro del fuego que había mostrado en la iglesia meses atrás. «Papá, no te odio, nunca podría. Pero ya no te admiro. Y esa es la diferencia. Durante años te puse en un pedestal que no merecías. Justifiqué tus pequeñas crueldades. Ignoré cómo tratabas a mamá. Ya no puedo hacer eso». «¿Entonces no hay esperanza para nosotros?», preguntó él, con un tono que intentaba sonar dolido, pero sonaba más bien calculador. «Siempre hay esperanza», respondió ella, «pero depende de ti, no de mí. No necesito que vuelvas con mamá, ni que dejes a Jimena, ni que cambies tu vida para complacerme. Solo necesito que entiendas que las acciones tienen consecuencias y que no puedes lastimar a las personas y esperar que te sigan amando de la misma manera». Cuando Germán salió del atelier, el ramo olvidado sobre la mesa, sintió por primera vez el verdadero costo de sus decisiones. No era el rechazo social, ni siquiera el enfriamiento de su relación con Jimena. Era la mirada de su hija, esa mirada que ya no lo veía como el héroe de su infancia, sino como lo que realmente era, un hombre común que había elegido la vanidad por encima del amor. 2 semanas después, Jimena se mudó a la capital. Las razones oficiales fueron oportunidades profesionales, pero todos en Santa Aurelia sabían la verdad. La relación por la que había apostado tanto resultó ser una mala inversión. Germán ya no era el trofeo brillante que ella había creído ganarle a Teresa. Era un hombre solo, viviendo en un apartamento demasiado grande, rodeado de cosas caras que no podían llenar el vacío de lo que realmente importaba. Una tarde de octubre, mientras Teresa salía de la escuela, se encontró con él. Fue un encuentro casual en la plaza central, de esos que son inevitables en pueblos pequeños. Por un momento, ambos se quedaron inmóviles, como figuras de un cuadro congelado en el tiempo. «Teresa», dijo él, con una voz que intentaba sonar segura, pero fallaba. «Germán», respondió ella, sin emoción aparente. «¿Te ves bien?» «Estoy bien». El silencio entre ellos pesaba como plomo. Finalmente, fue él quien lo rompió.
¿Crees que algún día podrás perdonarme? Teresa lo miró con esos ojos que ya no mostraban dolor, solo una claridad tranquila. Ya te perdoné, Germán, hace tiempo. Pero perdonar no significa volver al mismo lugar. Significa avanzar sin el peso del rencor. ¿Y yo? ¿Crees que algún día podré recuperar mi lugar? ¿Con Paloma, contigo, con todos? Teresa sonrió, no con crueldad, sino con la sabiduría que solo da el sufrimiento superado. Ese es el problema, Germán. Nunca se trató de recuperar un lugar. Se trata de ganarse uno nuevo, uno basado en quien realmente eres, no en quien finges ser. Con esas palabras, se despidió con un gesto breve y siguió su camino. La observó alejarse, con su andar tranquilo y digno, y entendió lo que Paloma había tratado de decirle. No era cuestión de perdonar o no perdonar, era cuestión de verdad. Esa noche, sentado solo en su apartamento con vista a toda Santa Aurelia, Germán Rivas comprendió finalmente la lección más dura de todas. Que hay hombres que pueden perder dinero, prestigio y comodidades, y aún así conservar su esencia. Pero él había perdido algo mucho más valioso, el lugar privilegiado que alguna vez ocupó en el corazón de las mujeres que lo amaron de verdad. Y ese lugar, una vez perdido, no se recupera con flores equivocadas ni palabras vacías. Se gana día a día, con la única moneda que realmente vale en el banco del amor, la verdad vivida sin disfraces. Porque como descubrió aquella tarde de abril en la iglesia San Gabriel, cuando su hija vestida de novia le enseñó la lección más importante de su vida. La dignidad no es un vestido que se pone para las ocasiones especiales. Es el único traje que, cuando todo lo demás se ha perdido, todavía nos permite caminar con la cabeza en alto. Si esta historia te tocó el corazón, escribe aquí abajo desde donde estás viendo este video. Te leo con mucho cariño. Y suscríbete al canal para seguir acompañándome en más historias donde la verdad siempre encuentra su lugar.